Se pide que encontremos el dominio de f of x dividido por g of x, f of g of x y g of f of x. También queremos expresar el dominio con la notación de intervalo. Así que haremos estos uno a la vez. Comience primero con el cociente de phi o f de x dividido por g de x, bien f de x es 2 dividido por el cuadrado de x. Y g de x es 6. Vamos a tener varias restricciones en el dominio para que mantengamos la pista de aquí en el lado. Hablemos primero sobre las restricciones basadas en este cuadrado de x aquí. Sabemos que x no puede ser negativo porque el cuadrado de negativo no es real, pero aviso si x es igual a 0. También tenemos división por 0. Ahora mismo sabemos que x tiene que ser mayor que 0 y ahora miremos al denominador. Sabemos, 6 no puede igualar 0. Porque si tenemos división por 0. Entonces, encontremos los valores de x que harían que el denominador es igual a 0 y luego excluiremos estos valores. Bien, este factor es muy bien. Los factores de menos 6 que añaden a menos 1 son menos 3 y más 2. Así que los valores de x que hacen este producto igual a 0 deben ser excluidos. Bien, 3 haría x. 3 igual 0 so x no puede igual 3. Y menos 2 haría x más 2 es igual a 0 so x no puede igual también menos 2. Vamos a ver si podemos graficar nuestro dominio, y luego escribiremos el dominio con la notación de intervalo. Mirando nuestras restricciones, sabemos que x tiene que ser mayor que 0, pero también no puede igualar 3. Para tener un círculo abierto en 3, círculo abierto en 0, tenemos el intervalo de 0 a 3 y luego de 3 a infinito positivo. Aviso. No debemos preocuparnos por x no es igual menos 2 porque menos 2 no es mayor que 0. Así que el dominio de nuestra función de cociente será el intervalo abierto de 0 a 3 y luego el intervalo abierto del 3 al infinito. Ahora encontremos el dominio de f de g de x en la próxima diapositiva. Antes de encontrar nuestra función compuesta, revisemos cómo encontrar el dominio de una función compuesta. El dominio de f de g de x debe contener las restricciones de g of x, la función interna y las restricciones de la función compuesta. Para empezar determinando las restricciones de la función interna, encuentre la función compuesta, y luego encuentre cualquier otra restricción adicional. Así que se puede escribir f de g de x usando esta notación aquí. So g of x es nuestra función interna. Mantengamos la pista de nuestras restricciones aquí al lado. O el g of x es una función cuadrática, y el dominio de una función cuadrática es todos los números reales. Así que no hay restricciones. Debemos preocuparnos por la función interna g de x, así podemos ir adelante, y encontrar nuestra función compuesta y ver si hay alguna otra restricciones. Para encontrar nuestra función compuesta f de g de x, vamos a reemplazar g de x con 6 que nos dará f de x cuadrado, x, 6. Y esto se convierte en la entrada en función f, así que sustituiremos esta cantidad por esta x aquí. Así que tendremos 2 dividido por la raíz cuadrada de x cuadrado, x, 6. Así que el dominio de nuestra función compuesta será el dominio de esta función aquí desde que no hay restricciones para el dominio de g de x. Bien, sabemos que no podemos divisionar por 0, y también sabemos que el número debajo de la raíz cuadrada no puede ser negativo. Así que la restricción que tenemos es que 6 debe ser mayor que 0. Así que el dominio será la solución a esta desigualdad cuadrática. Para resolver esto determinaremos qué valores x hacen esto igual a 0 y luego formaremos intervalos. Ver qué intervalos satisfacen esta desigualdad. Así que vamos a resolver 6 igual 0. Lo que ya factoramos en la diapositiva anterior. Es x. So x igual 3 y x igual menos 2 serán los valores que hacen esto igual a 0. Así que ahora dibujaremos una línea de números porque esto no puede igualar a 0.
hacernos círculos abiertos en 3 y -2. Así que ahora seleccionaremos valores de prueba en cada intervalo para ver lo que satisface la desigualdad original. Así que para este intervalo aquí vamos adelante y pruebe 0. Bien, si x es 0 tenemos 6, menos 6 no es mayor que 0, por lo tanto este intervalo es falso. Vamos adelante y compruebe diciemos x igual 4. Tenemos 16, 4 eso es 12, 6 eso es más 6 es mayor que 0. Por lo que este intervalo es verdadero, significa que sería parte de nuestro dominio, y también vamos adelante y pruebemos diga -3. -3 cuadrado es 9, -3 sería más 3 o 12. 12, 6 igual 6 que es mayor que 0. Por lo tanto el intervalo a la izquierda también es parte de nuestro dominio. Entonces, esto se está acercando al infinito positivo, esto se está acercando al infinito negativo. Así que el dominio de nuestra función compuesta sería de infinito negativo a -2 no incluye -2 así como el intervalo de 3 a infinito. Y el intervalo está abierto el 3. Y ahora para la última pregunta, queremos encontrar el dominio de g de f de x. Iremos adelante, y escribiremos este uso de esta notación aquí. Y porque tenemos una función compuesta, primero necesitamos considerar las restricciones en el dominio de la función interna o en este caso f de x. Vamos adelante y mantengamos la pista de nuestras restricciones. Vamos adelante y miremos nuestra función interna f de x. Tenemos 2 divididos por el cuadrado de x pero sabemos x no puede ser negativo pero también no puede ser 0 porque tenemos división por 0. Lo que significa x debe ser mayor que 0 para comenzar. Ahora encontraremos nuestra función compuesta y veremos si hay más restricciones en el dominio. Así que es igual a g de f de x es igual a 2 divididos por el cuadrado de x. Y esto se convierte en la entrada en la función g así que sustituiremos 2 divididos por el cuadrado de x aquí y aquí. Así que tendremos 2 divididos por el cuadrado de x cuadrado, 2. Dividido por el cuadrado de x y 6. Vamos adelante y simplifique esto. Tenemos 4 divididos por x, 2. Dividido por el cuadrado de x, 6. Ya dijimos que x tiene que ser mayor que 0. Aviso: nuestra función compuesta no agrega restricciones adicionales para el dominio, y por tanto nuestro dominio va a ser x es mayor que 0. Entonces, si fuéramos a graficar eso, por supuesto, se parecería a este enfoque infinito positivo. Así que el dominio de g de f de x es de 0 al infinito sin incluir 0. Tengo en cuenta que estos problemas pueden participar de forma justa. Espero que estas explicaciones fueron útiles.